noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los saldos de esta emisión. Saludo a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Y las bolsas, a pesar de que hay mucha conversación económica, funcionaron bien. Tanto la Mexicana de Valores como la FTSE Viva subieron por arriba de un punto, de un entero completo. En Estados Unidos pierden en el margen las bolsas. Hoy el dólar 20,61 y la mezcla mexicana de petróleo empieza a subir. La presión de la OPEP, la presión árabe y rusa, surte efecto. Hoy $82.34. La mezcla mexicana. Ha estado lloviendo fuerte aquí en la capital de la República, cuídese mucho. La secretaria Cloutier, exsecretaria a partir de ahora, expresó entre lágrimas sus motivos, dijo para evitar especulaciones, motivos que previamente había expuesto en una carta al presidente. Dice que había renunciado ya en 2 ocasiones y no le habían aceptado la salida. Esto dijo. Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Bueno, pues es lo que dijo efectivamente. El presidente dijo que por respeto a Tatiana Cloutier, el día de mañana dará a conocer quién la reemplaza. Hace un momento platiqué con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y diputado federal, y esto me dijo. Una renuncia anunciada. Creo que lo veíamos venir desde un incidente que tú recordarás y que la hayan desplazado y no la hayan considerado como el actor central de ese proceso de diálogo con los empresarios. Pues yo creo que fue la gota que derramó el vaso. Lo que me preocupa es que en los motivos por los cuales vamos en el tercer secretario de Hacienda y el tercer secretario de Economía, pues tienen que ver con, bueno, pues esta situación en donde pues las decisiones se están tomando por el presidente, lo cual es perfectamente normal. El asunto es que pues hay preocupación por lo que viene en materia de consultas. También platicamos con Luis Miguel González, titular del Economista, director del Economista, y me dijo lo siguiente. Estamos en la fase final de las consultas por la disputa con Estados Unidos y Canadá en el tema energético, en el contexto del TEMEC. La gran aportación de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía fue el lanzamiento de la política industrial. Parte de lo que dijo, y sí, estaba recientemente, digamos, salida del horno, y adiós, secretaria. Santiago Krill lamentó la salida de Tatiana Cloutier, dijo, ser opositor no impide reconocer cuando alguien cumple su función. Esto es lo que dijo el día de hoy. Esta tarde, en Palacio Nacional, hubo una reunión de funcionarios del sector energético, estuvieron Octavio Romero, Rocío Nale, Manuel Bartlett y Roberto Velasco, de la Subsecretaría de América del Norte. Reunión de la OEA en Lima, Anthony Blinken anuncia que Estados Unidos destinará $240 millones en ayuda humanitaria. Sigue la violencia en nuestro país, sufre atentado Efraín Medina, quien fuera director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en Colima. Él y un ex policía resultaron heridos, así lo comunicó la gobernadora Indira Vizcaíno. Hoy Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, confirmó que son 20 personas las asesinadas en el ataque armado en San Miguel Totoloapan. Bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Si me permite, después de la pausa, regresamos, vamos a platicar con el titular del Consejo Coordinador Empresarial sobre quién viene en economía. Volvemos. Seguimos con la información. La secretaria Tatiana Cloutier dejó el encargo, dijo de manera muy clara que en 2 ocasiones le presentó al presidente su renuncia, 26 de julio, 9 de septiembre, o sea, el asunto venía ya incubándose desde hace varios meses, el desencuentro, en este caso, la falta de elementos para aportar, decía ella, al equipo. Bueno, nos quedamos efectivamente con eso y vamos a preguntarle al presidente del CC, Francisco Cervantes, su punto de vista. Señor presidente, bienvenido. Querido Leonardo, muy buenas noches. Ya. Oiga, pues su lectura sobre el anuncio, la renuncia de Tatiana Cloutier el día de hoy. Bueno, pues yo fui el primer sorprendido de la renuncia porque todavía hablé hace unos días con ella y bueno, pues no nos imaginábamos
que iba a renunciar, ¿no? La verdad que fue inesperado, pero bueno, ya se dio y hay que esperar lo que sigue. Inquieta el tema de las consultas, bueno, y más adelante, si le parece, hablamos de la política industrial, pero ¿les inquieta el tema de que un asunto tan delicado como las consultas con nuestros socios comerciales se hayan ampliado en estos días y no haya, en este caso, titular de Economía? Bueno, sí nos preocupa, sin embargo, lo que nos da tranquilidad es que está ahí Luz María de la Mora, ¿no? Que conoce muy bien el tema de comercio exterior y es quien está atendiendo, el que le está haciendo frente a las consultas es ella. Uh-huh. ¿No? Entonces hay un buen equipo, los subsecretarios se quedan, ya hablé con ellos y bueno, eso también nos da tranquilidad, ¿no? Que sigue el equipo y sigue los temas, y bueno, si nosotros cualquier cosa pues estamos ahí para apoyar, ¿no? Son cosas que son de la vida nacional económica y bueno, estamos ahí por cualquier cosa que se ofrezca de nuestra trinchera, estamos listos. Pero preguntarle, ¿tienen idea del perfil que va a tener la próxima secretaria de Economía? Es una pieza muy importante en un país que, bueno, pues está estrenando en principio política industrial, presidente. Así es. Mira, de la política industrial ya hay muchos puntos que ya se han implementado a lo largo de estos últimos 8 años. Faltan muchos todavía por alinearlos y luego implementarlos. Sin embargo, bueno, pues es algo que hay que estar con mucha insistencia en eso, en un país que es el país número 7 en manufactura del mundo, es el número 2 en exportaciones, somos el primer socio comercial de Estados Unidos y como región, pues somos la región más activa del mundo, ¿no? Con unos retos ante Asia y ante Europa importantes y llevamos la delantera. Entonces sí, no es un tema menor, sin embargo, bueno, pues tiene una iniciativa privada muy dinámica y ojalá a quien designe el presidente López Obrador tenga las características para llevar a seguir con todo el tema económico del país. Ya, habrá que verlo. Hoy sale el dato de inversión y se nos vuelve a caer, presidente, la inversión fija bruta. Se vuelve a caer la inversión fija bruta, efectivamente, sin embargo, la inversión extranjera sigue llegando. Ahorita venimos de la reunión anual de industriales en León, Guanajuato, y bueno, pues ahí están llegando, estuvieron 3 gobernadores, uno del sureste, que es el gobernador Vila de Mérida, estuvo el de León, Guanajuato, que es el centro, y también vino Samuel del norte del país, o sea, de las 3 regiones del Estado de México, y bueno, pues dando buenos datos de inversión. Ahí estuvimos ayer estuvo precisamente en la Secretaría de Economía el ministro de Uruguay, entonces hay mucha dinámica, hay mucho interés de inversión en México, sobre todo en este tema del nearshoring por la relocalización de empresas, ¿no? Acercándose a las empresas proveedoras grandes. ¿Y por qué si la mirada externa es buena, internamente no despega la inversión, presidente? ¿Cuál sería su hipótesis? Bueno, porque habría que empujar un poquito más otros temas, ¿no? Invertirle un poquito más a la inversión física nacional, que se está haciendo y estamos tratando de que los gobiernos de los estados promuevan un poquito más la parte de inversión, ¿no? Para que estas cifras se equilibren un poquito. Ya. Por ejemplo, en inversión en construcción veo que cae en la no residencial y sí. Bueno, pues ve uno que el gobierno sigue creyendo que las obras se deben financiar todas con recursos fiscales, presidente. Pues es que hay que invertirle más y bueno, también con los gobernadores estamos haciendo ahí motivando a que hagan inversiones. Yeah. Que hagan inversiones, que los estados también muevan los paquetes de infraestructura, ¿no? Oiga, ayúdeme a imaginar cuál sería el retrato robot, así ideal del próximo secretario o secretaria de Economía. Pues mira, yo creo que hay un buen equipo, ¿no? Y mucho depende de los titulares que conozcan el tema de económico, pero sobre todo que estén rodeados de un buen equipo. Y la tranquilidad que tenemos que en la Secretaría de Economía hay un buen equipo que conocen los temas, ¿no? Conocen los temas de comercio exterior, conocen los temas de las pymes y sobre todo los temas transversales que son muy muy importantes, ¿no? Los básicos.
Entonces eso nos da en cierta forma tranquilidad. Bueno, pues presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo fuerte a ti y al auditorio. El presidente del CC, Francisco Cervantes, hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Y seguimos recogiendo opiniones y visiones de la decisión del día de hoy y hacia dónde se tiene que mover el país. Me decía Francisco Cervantes que ellos les da tranquilidad que haya los equipos. Bueno, a mí también. El tema es que mantengan los equipos. Leía hoy a Héctor de Mauleón diciendo, bueno, a ver a quién va a nombrar el presidente de la República. Espero que no sea uno de sus ayudantes, ¿no? Si diga, bueno, ya ve que en otras secretarías ha dicho que pues finalmente cualquiera puede asumir eso cuando el cargo ministerial, pues yo espero que en este caso sea alguien que tenga el perfil, la sensibilidad y el conocimiento de la economía y no alguien que tenga pues muy buena voluntad, ganas de aprender o como él dice, mucha lealtad a su persona, o sean buenas personas, como también lo suele decir, hace falta ser buena persona y otra cosita, digo yo, para ser secretario de Economía. Voy ahora con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Presidente, pues su lectura de lo que ocurrió y el anuncio, la salida de Cloutier. Sí, bueno, en primera instancia, Leonardo, nuestro reconocimiento a Tatiana Cloutier, a su apertura al diálogo, a la colaboración. Realmente en los casi 2 años que estuvo al frente de la Secretaría de Economía tuvimos siempre ese diálogo abierto, esa colaboración, pudimos trabajar en el programa de reactivación económica que se presentó a principio de este año, las bases para la política industrial que se presentó recientemente y muchos otros temas que dialogamos con ella siempre con esa actitud de apertura. No siempre estábamos de acuerdo, pero siempre hubo esa posibilidad de dialogar, de escuchar, de respetar la postura del otro y desde luego desde Coparmex nuestro reconocimiento a Tatiana Cloutier por su gran desempeño en la Secretaría de Economía. Ya. Oiga, ¿qué retrato robot o qué esperan que efectivamente, o qué descripción me daría de quien debe ocupar esa cartera? Puestos a hacerle la carta a los Santos Reyes. Sí, es digamos, una prerrogativa del presidente de la República, con quien el presidente nombre vamos a trabajar. Le daremos la bienvenida a la Secretaría de Economía y le tenderemos la mano del diálogo, de la colaboración. Nos parece crítico ahorita el tema que está sobre la mesa, esta consulta, la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá con respecto al TEMEC. Sabemos que Tatiana, por lo que nos comentó, pues tenía la expectativa de al menos 3 de los 4 puntos se pudieran resolver en esta solicitud de consulta y que solo uno llegara a los paneles internacionales. Esperemos que se pueda resolver todavía los 4 temas en esta solicitud de consulta. Sabemos que es difícil, dado que el tema central de esta solicitud de consulta es precisamente esta prioridad de despacho que la ley de la industria eléctrica le otorga a la Comisión Federal de Electricidad. Recordamos, Leonardo, que 7 de los 11 ministros de la Corte consideraron que es inconstitucional, sin embargo se requerían 8 votos para desechar la ley, quiere decir que la ley es vigente y desde luego es la que que se contrapone con lo que firmamos en el TEMEC de que habría condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses. Quien llegue a la Secretaría de Economía pues tendrá que atender en primera instancia esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Esperemos que se pueda resolver, Leonardo, en esta fase de consulta y no llegue a los paneles internacionales. Ya, pues lo veremos puntualmente y veremos quién nombra el presidente de la República al frente de la Secretaría de Economía. Presidente, muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. Y bueno, pues yo reconozco con amplitud a Tatiana Cloutier por su disposición siempre a construir argumentos en el espacio público. Siempre que se le solicitó entrevistas, salió a explicar la postura del gobierno, lo hacía, creo yo, con buena disposición al diálogo, con ánimos de persuadir, de explicar la postura gubernamental, y yo no tengo más que por reconocimiento y gratitud a esa disposición.
cuando uno se dedica a esto, a lo que yo me dedico, que es pues la conducción de espacios informativos, uno escucha el discurso gubernamental y a partir de escucharlo empieza uno a hacer análisis, a hablar con los distintos actores, y el poder escuchar la explicación, la argumentación del gobierno es algo muy valioso. Esta lógica de que estamos unos de un lado y otros de otro, no, se está construyendo en este caso la razón pública, la deliberación pública, y en eso Tatiana Cloutier ha tenido todo este tiempo una enorme disposición que le reconozco y le agradezco en este día que deja la Secretaría de Economía. Voy ahora con el doctor Smith, usted lo sabe, él fue jefe de la negociación técnica del TEMEC y un gran conocedor de estos temas, además miembro de Comexi. Te saludo siempre con simpatía, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Oye, pues se va la secretaria de Economía cuando nos ampliaron el plazo de las consultas. Tú conoces el detalle, el TEMEC. Cuéntanos cómo estás viendo las cosas. Mira, pues el anuncio de la salida de la secretaria Cloutier sin duda tomó por sorpresa al sector privado. Yo creo que se venía trabajando en varios frentes a nivel nacional, obviamente con la Secretaría de Economía, con ambos subsecretarios, el subsecretario Guerrero, la subsecretaria de la Mora, en una agenda internacional amplia, por un lado, bien mencionas el tema de las consultas en materia de energía, está también el caso automotriz, que se está en fase de deliberación ya en el panel, el caso que presentaron México y Canadá contra Estados Unidos. Y hay temas de cooperación importantes donde la presencia del secretario o secretaria de Economía es muy importante en términos de cooperación, por ejemplo, con el diálogo económico de alto nivel, estos grandes anuncios que se hicieron cuando estuvo aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre un programa para echar a andar la inversión en la región, en los sectores del futuro como semiconductores, baterías de litio, etcétera. Entonces, pues sí, abre sin lugar a dudas un hueco. Yo creo que lo más importante es que se logre nombrar un sustituto relativamente rápido, esperemos lo más pronto posible, y que se señale la ruta que seguirá, tanto en el área internacional que yo señalo, como también en términos de la política industrial que anunció hace un par de semanas la Secretaría de Economía, y que, bueno, fue un documento con las que listaba las prioridades, pero falta todo el trabajo de armar estas, digamos, líneas de acción que van a ser lideradas por la Secretaría de Economía. En términos de las consultas, pues obviamente fue positivo el anuncio de que se extiende el diálogo, el hecho de que Estados Unidos no solicitó el panel el primer día que tenía el derecho a hacerlo, pues eso es algo positivo, siguen las pláticas, pero como bien lo mencionaba el presidente de la Coparmex, es un asunto muy complejo que va a requerir, en mi opinión, desechar la ley de la industria eléctrica y los elementos que generan un piso disparejo entre la operación de las empresas privadas y los monopolios del Estado. Entonces, sigue siendo un caso complejo y veremos qué pasa en las próximas semanas. Un caso que, digamos, depende de una voluntad política de resolverlo de raíz, entiendo, ¿no? Más que una cuestión propiamente técnica. Mira, la discusión técnica yo creo que se ha llevado a cabo en estos 75 días de una manera ordenada. No tenemos detalles sobre lo que se ha discutido o qué se podría resolver o no, pero por lo menos hay ese diálogo, se están siguiendo los mecanismos establecidos en el TEMEC, pero al final del día, siendo un tema tan importante para el presidente de la República, va a ser necesario que a nivel del gabinete, por eso se necesita a la Secretaría de Economía, a la Cancillería, a la Secretaría de Hacienda, que haya una discusión con el presidente sobre la relevancia de transitar hacia las energías renovables, dejar atrás este modelo, esta obsesión, por así llamarle, con darle todo el poder a las empresas propiedad del Estado en materia energética, y aceptar la apuesta que pone sobre la mesa Estados Unidos de, a través de una transición hacia energías renovables, volvernos mucho más atractivos como país y como región para esos sectores que van a ser esenciales para el resto de lo que queda de este siglo en materia de manufactura, en materia, digamos, de desarrollo de competitividad. Muy bien. Pues, doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un gran placer, Leonardo, estoy a tus órdenes, como siempre. Gracias, muy amable Ken Smith. Para fortuna nuestra, hoy conversando con usted, pues ahí lo tiene, dos momentos en los cuales renunció Tatiana Cloutier, 26 de julio, 9 de septiembre, finalmente hoy se la aceptan, y yo le agradezco mucho al expresidente de Comexi, Luis Rubio, que converse con nosotros. Mi querido Luis, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, mucho gusto, buenas noches. Oye, ¿qué lectura extraes de la renuncia el día de hoy de Tatiana Cloutier? Bueno, hay muchas versiones de por qué renunció, qué fue el factor que lo hizo. Las dos que parecen más posibles, y quizá las dos, una tiene que ver con algunas expresiones que ella usó sobre algunas de las políticas del presidente, especialmente la militarización. La otra, teniendo que ver con las diversas posturas dentro del gobierno respecto a cómo conducir el asunto del conflicto eléctrico con los Estados Unidos. La verdad es que más allá de los chismes, que ya algún día se dilucidarán, me parece que no hay mucha diferencia, porque la causa inmediata es menos importante que las potenciales consecuencias, porque el tema del tratado y el tema de electricidad para el futuro de México son los grandes temas que me intuyo que fue la conversación que me precedió con Ken Smith. Me parece que no hay ninguna duda de que dentro del gobierno hay una división clara entre los que llaman moderados y los duros respecto a cómo conducir esto. Tampoco hay duda de que todo el mundo sabe, nadie tiene duda de que no hay solución posible para el diferendo con los americanos y los canadienses, salvo cambiando la ley. La idea, la noción de que se puede negociar con algunos por abajo del agua para poder evitar que siga el proceso es ilusa, y es ilusa por dos razones. Primero, porque la mayor parte de los actores relevantes, es decir, en volumen, las inversiones más grandes, son jugadores internacionales y no pueden ceder en un país porque inmediatamente se les levanta todo el resto del mundo para cambiar las reglas del juego. Y la otra es porque el problema es la ley eléctrica, no es otro tema. Entonces, si el país va a querer tener suficiente energía en el futuro y va a querer evitar estos conflictos con los proveedores potenciales de energía, pues tenemos un problema fundamental, y en el gobierno saben muy bien que no hay solución, y por lo tanto la discusión real de fondo es cómo administrar las consecuencias de este problema. Me parece que ahí es donde está el tema, me parece que ahí es donde está la explicación de la renuncia, o por lo menos del asunto que realmente es relevante de la renuncia. Y lo que nos deberíamos estar preocupándonos es de qué va a pasar ahora. La propensión, me parece, del presidente va a ser nombrar a alguien duro o alguien que no tenga una comprensión o interés de comprender cuál es la relevancia del asunto de fondo, sino cómo operar cómo llevar a cabo la estrategia o los objetivos que al presidente le interesan, que son claramente electorales y políticos internos, no tienen que ver con energía, con electricidad o con los americanos. Y eso pues tiene consecuencias graves, porque el USTR, el representante de comercio americano, es una oficina que se creó hace varias décadas porque la autoridad de negociaciones comerciales la tiene el Congreso de Estados Unidos, no la tiene el Ejecutivo, y se creó esta oficina para despolitizar, para hacer autónomas las negociaciones, y muchas de esas negociaciones se hacen sobre la base de que la institución, la oficina del representante negocia, y el Congreso solamente puede decir sí o no, no puede modificar el contenido. Se hizo para despolitizar el proceso. Entonces, las reglas son muy claras, y la embajadora Tai, que es la cabeza, la secretaria de este ministerio, de esta oficina, no tiene más remedio que seguir los procedimientos que se establecen, y si no, ella se mete en problemas con su Congreso. Entonces, no es esto de que puede negociar por debajo del agua. En el momento de consulta se pueden hacer muchas cosas, pero si pasamos ya al proceso de los paneles, ya es un tema de un tribunal formal que tiene su propia dinámica. Ya. Oye, y nos lleva nuevamente a un periodo como de si no inestabilidad, por lo menos que las decisiones de inversión se aplacen. Hay una paradoja, que tienes una mirada externa más benigna que una mirada interna. Hoy salió el dato de inversión fija bruta y sigue efectivamente números o por detrás de lo que lo teníamos en 17 o 18, Luis. Claro, es que desde la perspectiva mundial, para una empresa, por decir, que tiene 100 billones de dólares, por decir cualquier cosa, dispuestos para invertir, pues México se ve muy atractivo porque está en el lugar correcto, porque es una oportunidad muy grande, porque existe el tratado. Si le escarban un poquito, van a darse cuenta de que hay riesgos que no están quizá midiendo.
pero desde la perspectiva de alguien que tiene para invertir 10 billones en cada uno de 10 países, para seguir el mismo ejemplo, pues es solamente un riesgo del 10%. Para un empresario mexicano que tiene todas sus inversiones en el país, pues es el 100% de la inversión que está corriendo. Pero el riesgo grande no es de orden político, es que no alcance la electricidad en el futuro. Y entonces de nada sirve que invierta alguien y que ponga una fábrica nueva si no va a tener suficiente fluido eléctrico para hacerla funcionar. Entonces las empresas grandes que sí entienden estas dinámicas no están invirtiendo. Los que están invirtiendo son muchas chicas que necesitan, que están trayendo parte de sus procesos de China o de otros lugares, o que los hubieran llevado a China y que están poniéndolos en México. En general es más bien ligera o relativamente ligera la industria que se está estableciendo, más del corte tradicional de maquila que otra cosa. Eso no tiene nada de malo, pero estamos dejando de recibir inversiones enormes, grandes, potencialmente mucho más trascendentes en valor agregado, porque no estamos dando garantías de suministro eléctrico o para compensar el riesgo político, que a final de cuentas es la razón de existir el tratado. Ya. Oye, finalmente te pregunto, Luis, tu hipótesis, ¿puede la salida de Cloutier, que en algún momento fue mencionada como corcholata también ella, alterar el juego sucesorio, digamos, generar ahí algún desequilibrio en cómo están la correlación de fuerzas en el gabinete? Yo creo que ella estaba de eso de relleno y creo que así lo entiende ella, pero no dudo que por su propia historia y por su familia tenga ambiciones. No lo ha dejado de mencionar en el pasado. No creo que tenga la posibilidad de distorsionar el proceso, pero sí puede complicarlo en algún momento dado. Yo creo que es más bien un tema de circunstancia. En momentos en los que las cosas se pongan complicadas, y es posible que se pongan complicadas en los próximos, en el próximo año en el que van a salir los candidatos, pues puede ser un factor, no necesariamente de que sea la candidata, pero sí de que sea un factor que aglutine fuerzas que pudieran hacer la diferencia. Si más bien circunstancial, yo lo vería. Muy bien, pues doctor Rubio, te mando un gran abrazo. Gracias por la oportunidad, un abrazo, Loni. Saludos, el doctor Luis Rubio, para fortuna nuestra, expresidente de Comexi, también de México Evalúa, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Y bueno, seguimos con la información, este tema de las corcholatas, ciertamente pues estaba ahí más nombrada de manera voluntarista por el presidente por ampliar su juego, pero me pregunto si estaba más cerca de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, digo, tener finalmente una posición en la Secretaría de Economía y también para el despliegue de la relación en general con Estados Unidos, pues no sé si le van a poner a Ebrard a alguien que sea mucho más cercana a sus tesis y que pueda, cercano a sus tesis, que pueda digamos, llevar adelante toda la agenda, o se va a empezar a complicar y generar ahí una serie de desequilibrios. Finalmente, pues en muchos aspectos la vida de Ebrard se complica, en términos de lo que es su política, no tiene una visibilidad que en otro momento tuvo, y bueno, pues veremos cómo se resuelve el tema de la economía y qué señales políticas también se dan en esa materia. Javier Navarro, te saludo. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Te informo que un saldo de 3 personas muertas y 2 lesionadas con impactos de bala es el resultado de un tiroteo ocurrido esta tarde en la colonia San Nicolás Tetelco, esto en la alcaldía Tláhuac, en los límites con Milpa Alta, en el suroriente de esta Ciudad de México. Esto ocurrió poco antes de la 1 de la tarde en el cruce de las avenidas 5 de Mayo y Arboledas, donde se reportó la agresión con disparos de arma de fuego en contra de quienes se encontraban en el exterior de una tienda con razón social, abarrotes y cremería Tres Potrillos, donde quedaron sin vida los cuerpos de 2 hombres de aproximadamente 45 y 35 años de edad y una mujer de 48. En este lugar llegaron 2 ambulancias de protección civil de la alcaldía Milpa Alta, de las que paramédicos trasladaron al Hospital General de esa localidad a otra mujer de 54 años y un hombre de 67, ambos con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se tuvo la llegada de la gente del Ministerio Público y los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia, y por el levantamiento de los cuerpos se tuvo el acordonamiento y el cierre por casi 3 horas de la calle 5 de Mayo, que es la carretera a San Antonio Tecómitl a San Nicolás Tetelco, esto en la alcaldía Tláhuac, en los límites con la alcaldía Milpa Alta. Leonardo, el reporte que te tengo. Te agradezco mucho el mismo. Bueno, pues ahí lo tiene, parte de la discusión que ahora tenemos es, hacia dónde se mueve la Secretaría de Economía, y de mañana habrá, por supuesto, una respuesta a este tema.
Nos mantenemos también pendientes de lo que ocurre en Ucrania. En estos momentos la información, por supuesto, es contrastante porque, bueno, cada una de las partes tiene su visión e intenta hacer prevalecer su narrativa, pero dicen que en este caso la posición rusa en las provincias estas del este de Ucrania está siendo cada vez más débil y que, bueno, pues los avances ucranianos están ciertamente dándose en un momento en el cual la ofensiva rusa no logra en todo caso consolidarse a pesar de la movilización de más de 200,000 efectivos más a los que ya tenía. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Vamos con la información pendiente de lo que suben al Twitter las autoridades de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado pues le desea mucho éxito a su tocaya Evelyn Rodríguez por su nuevo encargo como presidenta del Tribunal del Estado. Dice que junto a autoridades del orden federal y estatal que integran la mesa para la construcción de la paz, yo sigo creyendo que más que paz, lo que digamos es orden, ¿no? O sea, aquí no hay una guerra, o a lo mejor hay una guerra y por eso vamos a darle, en este caso, el premio Nobel a alguien, ¿no? Fijamos postura sobre la actual situación en la región de Tierra Caliente y uno dice, oiga, y además de fijar postura, ¿qué más va a ocurrir, no? Solicitó a la Fiscalía agilizar las investigaciones, esclarecer los hechos. Bueno, pues ahí está lo que ocurrió y estamos a un día después sin que haya todavía pues una claridad sobre por dónde van los hechos. Incluso están circulando versiones de que son más. Bueno, hoy oficialmente dijo Mejía que eran 20, no 18, como le informé el día de ayer. Ahora dicen que podrían ser más. En fin, esperamos información de Guerrero y saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio. Y pues en esta ocasión me gustaría tocar el tema de algo que pues ha estado ahorita siendo mencionado en algunas fuentes y pues no es cosa menor, es algo preocupante y es esta potente droga sintética derivada de los opiáceos. Es un opiáceo sintético que se llama ISO, se hace llamar ISO, pero en realidad es un derivado de los nitazenos. Recordemos que en la escala de los analgésicos, así como conocemos el paracetamol, el ibuprofeno, es como una escalera, Leonardo, en donde el siguiente peldaño pues son un poquito más potentes hasta que llegamos a la parte de la morfina, la heroína. Después fue totalmente desplazada por el fentanilo, que ha sido obviamente causa de muchas noticias últimamente, y lo que ahorita está llamando la atención a nivel mundial, sobre todo porque ya se encuentran en varios estados de los Estados Unidos y también en Europa, datos de personas que han sido intoxicadas con estas sustancias. Se habla de que puede llegar a ser, dependiendo de la literatura que se consulte, desde 10 hasta 20, inclusive 30 veces más potente que el fentanilo. La droga que se utiliza como estándar para contrarrestar los efectos del fentanilo es la naloxona, que inclusive en estos países se comenta que se practique, que se porte el Narcan famoso como un salvavidas para aquellas personas que están a punto de perder la vida por una sobredosis de fentanilo. Se habla que la naloxona en dosis habitual no sería suficiente para contrarrestar los efectos de los nitazenos. Los nitazenos, Leonardo, se descubrieron hace alrededor de 60 años. Son drogas que, como repito, opioides sintéticos que en su momento se estudiaron para ver si podían funcionar en la farmacéutica, en la medicina, pero nunca fueron aprobados ni por la OMS, ni por mucho menos la FDA, por justamente los efectos secundarios, porque en dosis muy pequeñitas son realmente tóxicos y pueden llegar a causas muy fatales y consecuencias realmente muy nocivas. Entonces, ¿qué es lo que preocupa con todo esto? Una, que parece que ya tienen datos en diferentes estados, Tennessee, inclusive hasta en Canadá, que ya hay personas que están siendo intoxicadas con esta sal. Está presente como polvo, como pastilla, y pues estaremos atentos sobre todo a su presencia en nuestro país, sobre todo en narcomenudistas. Muchas personas están sospechando también de que ya se está combinando otro tipo de drogas con los isonitacenos o los nitacenos para que puedan tener este efecto también tan adictivo y potenciar el efecto de la droga en los consumidores.
Algo que preocupa mucho, Leonardo, es la carga de esta enfermedad, porque pues tenemos un problema de por sí que venimos arrastrando años con el fentanilo entre los laboratorios clandestinos que existen en México y en el continente americano, y no vamos a poder con esto que se viene mucho más fuerte, ya mencionado, ¿no? Mira, pues Andrea, te agradezco mucho que nos pongas el tema en el radar. Muy buenas noches. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y bueno, pues vamos ahora, como todos los jueves, a proceder ya a nuestra pausa. No vamos a la pausa musical, no, pues ustedes me dicen efectivamente a qué vamos. Le comentaba que hay pues varios temas. Uno de ellos es el asunto de Guerrero, del cual ya hablábamos. También tenemos el tema de Cuernavaca, que ha generado pues también una enorme inquietud. La matan con frialdad, dicen, no, iba dirigida a ella, no era asalto. Bueno, ya lo sabemos. Ayer el fiscal decía por la noche. Es un tema fundamentalmente político, veremos si es tal el caso, si consolidan o no la línea de investigación. Y ahora tuvimos el ataque en Colima, así es que la violencia sigue siendo nota, amén de lo que ocurrió hace un momento aquí en el sur de la Ciudad de México, ya nos relataban mis compañeros. Israel Aldave, te saludo. Para evitar que se vuelvan a repetir ciberataques como el efectuado por el grupo identificado como Guacamaya, quien hackeó los archivos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, senadores y diputados trabajan en conferencia para aprobar antes de que termine el año una ley de ciberseguridad que castigue con mayor severidad este tipo de delitos digitales. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las instituciones públicas, como columna vertebral de cualquier nación, no pueden quedar desprotegidas. Y que nuestra obligación es dotar de instrumentos jurídicos para eliminar o para prever cualquier tipo de ataques en este tipo de circunstancias. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar la legislación para actuar con más severidad contra los delincuentes en materia digital. El también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que el Senado ha sido víctima de varios intentos de hackeo, mismos que el sistema de protección de la Cámara los ha evitado. Reconoció que la legislación también buscará proteger los sistemas informativos de las instituciones financieras y combatir otros delitos, como la pornografía infantil. Según los datos oficiales, en México se registran al día 400 millones de intentos de robo de información, por lo que la legislación que se prepara buscará proteger incluso la información personal contenida en los teléfonos celulares de los ciudadanos. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula. Fíjese cómo le damos vueltas a lo mismo, o sea, penas que en este caso endurezcan el asunto de la ciberseguridad. Y uno dice, bueno, aunque sea una pena de un mes, que agarren a los guacamayos y los metan a la cárcel. El problema de este país es que no saben ni por dónde empezar. Y si dices, vamos a poner penas más duras, no me diga, iba a poner prisión preventiva también, iba a tener 3 años en la cárcel allá a los guacamayos, o en una jaula, supongo, ¿no? Pues es que es una barbaridad. El tema no es de poner más penas, sino de tener funcionalidad, un Estado que funcione, que no se caigan los helicópteros, que no te penetren los servidores. Decían de las medicinas, decir, bueno, si tienen las medicinas que las distribuyan, que no se inunden, que no las ciudades, en fin, hay muchas cosas en las cuales un gobierno puede hacer bien las cosas, no necesita cambio de leyes. Para hacer, digamos, un sistema más seguro, pues hace falta, déjeme decirlo como perogrullo, hacerlo más seguro, ¿no? Trabajar, comprar, no sé, estos muros de contención, los firewall que llaman en inglés, etcétera, y tener una supervisión sobre la información que tienen. Eso me parece elemental, y no estar pensando en leyes que castiguen más severamente. Pues si aquí solo castigan a los enemigos políticos, pues el resto de los delitos, 95% no los castigan. Como digo, si la pena fuera de un mes y los castigaran, dices, bueno, pero el gran tema de este país es el porcentaje de bateo. Y antes de ir a la pausa musical, veo muchos comentarios sobre el tema
de si el presidente quería o no el Premio Nobel de la Paz. Yo la verdad es que nunca lo había pensado, ni imaginé que el cambio de discurso, se acuerda que el 16 de septiembre iba a hablar contra los Estados Unidos, ahora vemos que ahí hay una serie de problemas en la relación bilateral por la renuncia de, la forma en que el presidente gestiona la relación bilateral por la renuncia de Cloutier, pero imaginar que a partir de su plan que finalmente lo que hizo la diplomacia americana fue descafeinarlo. Bueno, no tiene tal relevancia que fue el canciller al Senado y no hablaron del tema, o sea, ni siquiera los de Morena le dijeron, oiga, el genial y clarividente plan de nuestro presidente, ¿qué opinión le merece? ¿O cuántos apoyos ha tenido? Ni ellos le hicieron caso. Yo creo que ya te lo dice todo, pero pensar que desde esa plataforma el presidente pudo haber aspirado al Premio Nobel de la Paz, pues yo la verdad es que sí he creído siempre que pues se siente hermano espiritualmente, me explico, de Gandhi, de Luther King, de todos estos, pero de ahí a plantear un tema de que él crea el Premio Nobel de la Paz me cuesta. Pero bueno, dejo este tema y voy a la pausa musical. Sea rabiosamente feliz, se lo merece, nos vemos mañana.